Cuando le preguntaron al Señor, a Jesús, cuál es el mandamiento, el principal mandamiento, cuál es el que cierra todos los mandamientos. Y el segundo que era parecido, que tenía que ver con eso, el elemento central, amor, una palabra sencilla, profunda y radical. Tan radical que no matar, ¿verdad? Porque no quedó para los que estábamos en la tierra esperando esa liberación en aquel tiempo, los seres humanos. Él no quedó ni con los que estaban queriendo salir de los romanos, ni con los que supuestamente decía venir el Mesías, porque se era el Mesías para ellos, que era un nuevo parecero de todo. Porque el planteamiento de él era algo que, ¿cómo se come eso? Amor. Si te dan una oferta en una mejilla con la otra, lo que peleaban contra Roma decía, o sea, me matan a alguien, a mis compañeros de mi pueblo, y yo tengo que darlo muerto. Bueno, ese es el elemento central que viene transitando de manera permanente en todo lo que es el tema de eclesiología. Porque hay cosas en eclesiología que la tenemos que ver de manera como más estructurada, como para entender algunos elementos, pero que no son tan mecánicos, sino que todo tiene que estarse analizando a la luz de la fe. Y a la fe está sustentada en una propuesta que nos dio Jesús, que está concentrada en esta palabra. Y a la luz del mandamiento que tenemos que hacer. La iglesia es el pueblo de Dios. ¿Qué estamos hablando con eso? ¿Qué nos quiere decir ese término? Nosotros somos iglesia. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿De dónde sale ese término? ¿Cuándo sale ese término? Pueblo de Dios. Vaticano II. Vaticano II concreta algo que era tan abstracto, el sentido de iglesia, eso cómo es realmente, cómo se concretaba. Y Vaticano II plantea que el pueblo que asume la fe en Cristo es el pueblo de Dios. No es lo mismo que todo el pueblo es iglesia, porque es cierto. Porque hay gente que no asume, ¿ya?, la fe en Cristo. Hay mucha gente que son ateas, tienen otra religión, pero el elemento sustancial y fundamental de ser pueblo de Dios es que nosotros, por lo menos, que estamos aquí y miles de más que están en el mundo, hemos dicho, profesamos y creemos en Cristo, en su muerte y resurrección, que es lo que estamos celebrando hoy. Toda esta semana. O sea, no es cualquier pueblo, porque si lo dejamos cualquier pueblo, ¿verdad?, es iglesia, estaríamos como enredando desde un punto de vista social el asunto, ¿ya? Porque muchos dirían, yo no me siento iglesia de Dios, porque yo no creo en Dios. Nuestro trabajo es que Él llegue a creer en Dios y traerlo al que del Señor. Esa es otra cosa, esa es la misión nuestra como cristianos. Pero nosotros que profesamos y hemos declarado ser seguidores de Cristo, nosotros nos convertimos isopactamente por esa alianza, ¿verdad?, que tenemos tan profunda con Cristo, es que nos convertimos en el pueblo de Dios. Vamos captando el asunto. El Señor, Dios manda a su Hijo, a Cristo, a Jesús, para
sin haber tocado esa llave. ¿Por qué creemos en Él? Por fe. Porque hemos recibido gracias, la gracia del Espíritu Santo a través de Cristo por su muerte y resurrección. Y eso lo creemos. Es más, lo vivimos. ¿Cuántos hemos tenido experiencias espirituales tan profundas y materiales también? ¿Cuánta gente no se ha sanado? ¿Cuánta gente ha resuelto sus cosas? De tal manera que esta fe ya es la que sustenta nuestro vínculo. Y eso es lo que nos hace un vínculo. Somos una amalgama. ¿Han visto cuando los niños juegan con la plastilina? Que mezclan el rojo con el amarillo, de repente ya no se entiende qué color es esa pelota, ¿verdad? Pero es plastilina, plasticina. Estoy con Nicaragua. Esa plasticina es plasticina siempre, amalgamada, eso se llama amalgamar, amarrar todo. Y al punto que ahí es una sola cosa, rojo con amarillo, morado, celeste es lo mismo, pero es una sola pelota del mismo elemento. Es nosotros. Somos un todo, un solo, con un mismo elemento. ¿Por qué? Somos un mismo elemento con Dios, porque Cristo vino a redimir y a darnos la oportunidad de hacer ese amor. Y eso le hemos llamado la nueva alianza. Quiere decir que si es una nueva alianza, había una alianza anterior. Y aquí nos remitimos que esta nueva alianza tiene que ver con Él. Ya no es ojo por ojo, sino que la ley del amor. Perdona a tu enemigo, amar a tu enemigo. Y a partir de eso inicia un proceso, ¿verdad? Que es el testimonio de Jesucristo en esta tierra, verdadero Dios y verdadero hombre, como testimonio de la construcción de esas nuevas alianzas, porque entrega una lección, un mensaje, una propuesta y un testimonio con su propia vida. Sube a la cruz, a pesar de ser flaqueado por la calidad humana que Él es también. Y se acuerdan cuando el niño, cuando estaba orando, retírame este cáliz a la mano. Eso, ¿sabes qué lo digo? Yo me imagino que esos espantosos, ¿sabes qué? Que vienen a traer para matar. No es que vienen a platicar tampoco, ni a contarte el cuento de la carrera. Vienen a matar, buscar para matar, pero que sea seguro que no la mía. Ahí, en ese amarre, en esa propuesta seria de Jesucristo, su alianza, la construcción de esa alianza, porque a pesar de que nosotros somos pecadores y lo estamos llevando a la cruz, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Termina de entregar, manifiesta este sentimiento. Vamos claro. Ahí se amarra la alianza. Pero bueno, como Dios le dice, sí, muere, pero también resucita. No voy a hacer un significado así como el Señor resucitado. ¿Ya? Sí, nosotros estamos en el creo que murió, ¿ya? Bajó al infierno y resucitó ahora, ¿ya? Y está sentado a la derecha de su Padre. Este elemento es lo que hace que nosotros estemos sentados detrás del Cristo vivo. ¿Estamos claros? Y nosotros ahora valoramos eso concretamente. Eso. Ahí se manifiesta, ahí se centraliza, ahí está. Vamos a poner aquí en la hostia la Eucaristía. En la Eucaristía se sintetiza Dios trino. ¿Sí o no? Padre, Hijo y Espíritu Santo.
la Eucaristía. Y este elemento, seguimos con el tema de la fe, es un asunto de fe. Cuando yo era ateo decía, pero ¿y qué es lo que hay? Les enseñamos esta precisión. Se va a llegar a un momento de quinto. Si esa es la parte. Aquí dice la rodilla. Ay, sí, señor. Y como vivía en la cura, yo una noche llegaba a la iglesia, yo en el internado. Yo me metía por la aire de la iglesia y me iba a la iglesia y a la esquina que estaba. Que el Señor me la sabía y me ha dicho, yo soy el que soy, sacerdote de Pablo, o donde Pablo, y bueno, tiene una gran bondad que une a los hombres y mujeres. Entre sí, esto que tenemos aquí es la unión producto de que todos estamos convencidos. Pero además, como esa presencia de Cristo, y lo que vamos a ver sobre cómo el resucitado, bajo la cruz, resucitó, y él se convierte en nuestra conducción, en nuestra cabeza, y establece esta relación directa. Por consiguiente, tiene el otro enemigo. Como cuerpo de Cristo. Y eso ustedes ya lo saben, porque somos cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Somos cuerpo de Cristo. Perdón. Correcto, esa es la síntesis. A veces nosotros somos todos un elemento, como dijo San Pablo, o sea, no es unido. Y el brazo no deja de ser parte de todo, del cuerpo. Entonces, sí es cierto que es la cabeza, pero ¿qué sentido tiene eso del cuerpo? ¿Por qué se da esa fusión? ¿En qué momento se da esa fusión para convertirnos en cuerpo? Correcto, solo cuando ya el cuerpo en conjunto, ¿verdad? Ese es un medio que tenemos por aquí. La Eucaristía es un elemento, un sacramento que nos junta y establece este vínculo. En la construcción de ese cuerpo está dado fundamentalmente por este elemento. El Señor viene, Dios manda a su Hijo para redimirnos a nosotros. De tal manera que lo hace hombre, verdadero humano y verdadero Dios. Desde ese domingo se genera la fusión espiritual entre ese sentido humano que estamos nosotros con Él, el Hijo de Dios. Es un símbolo, un significado que viene en tu mano y ahí se tiene una fusión. 10 minutos. Ok. Por eso nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Y al manifestar y ratificar la fe de Cristo resucitada como la salvación, ¿verdad? Como la guía de salvación, como la promesa que nos deja, nosotros nos convertimos en sus evangelizadores y en la cabeza. Ahí donde
te revela a Dios, ¿verdad? Porque nos revela de Cristo como un ser humano que viene aquí a esta tierra. Me duele todo lo que Cristo cuando lo negaron al pobre le dolió. Si eso nos hace función para de ese cuerpo, después viene un cuerpo físico que una vez que resucita y se va a sentar a la derecha del Padre, se convierte en nuestra cabeza por fe y por espíritu para seguir que sus pasos seguir avanzando, dando la buena nueva de Cristo. Y en uno convertimos nosotros en el brazo que hace una cosa, que tiene que hacer otra cosa. Al final de cuentas, todos hacemos algo en función del planteamiento de la cabeza. Ya hoy, porque no se ha resucitado, se convierte en ese cuerpo físico. Y para finalizar, la iglesia es sacramento de salvación. ¿Qué es el sacramento? No me digan cuáles son los sacramentos. Un momento sagrado. Correcto. ¿Algo más? Sacramento. Ustedes no entendían el sacramento. Lo pueden tocar. Correcto. ¿Perdón? Es un signo. Un signo. Pero que también tiene visibilidad. Porque cuando bautizamos, ¿qué decimos? Estamos uniendo a ese nuevo ser humano por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y lo convertimos en parte de la iglesia, de nuestra iglesia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? El agua se lo coloca. Correcto. Entonces también es un signo de algo que no lo logras ver, pero que por fe, vos sabés que está haciendo ese mismo consagrado por el Espíritu Santo. Esa es una realización, por eso es un sacramento que por fe nosotros lo asumimos como un signo de fe. Yo no tengo que tener, porque cuando nos casamos es un sacramento. El marido, el joven, la novia se hacen cosas, hasta Dios les dice, pero hay un elemento de decisión espiritual. Dios no sabe que ese matrimonio, ¿dónde lo ven? Pero por sí. Entonces, hay cosas que no la van a explicar de manera sociológica, como dice. Sí, ¿verdad? Porque canal de gracia me parece genial, ese elemento. Es un canal de gracia. Porque el Señor nos da la gracia de ponerlo, se ser parte desde el bautismo y todo lo que viene sucediendo hasta nuestra muerte. Y todo siempre hay que ganar para cada momento para vincularnos con Cristo. Eso es una presencia genial, ¿correcto? Y ese canal es por fe que nosotros lo asumimos y además lo que creemos. Porque lo vivimos desde el Espíritu. Bueno, si ese es el sacramento de la iglesia, que ya entendimos que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, ese es un sacramento de salvación. Porque a través de esos signos, cuando se genera ese canal de vínculo y de relación con Dios, esa es la posibilidad de generar la salvación de nosotros como cristianos. No es como un modelo que nos va a
tenemos que perseverar, tenemos que construir esos canales de comunicación espiritual con Cristo. Por eso es la iglesia, es el sacramento de salvación, porque a través de esta comunidad, pueblo de Dios, hacemos un sinnúmero de cosas a donde en la tierra. Porque antes se creía, yo creía también, chaval, que Dios estaba allá lejísimo, diciendo, a saber de qué está detrás de qué número. Y está tan cerca, tan aquí con nosotros, tan pegadito a uno, aguantando este calor con nosotros, que nos exige que tengamos que actuar con nuestros hermanos. Y por eso, la sacralidad de la iglesia está en íntima relación con el ser humano. Y el ser humano tiene hambre, tiene necesidad de vestirse, tiene necesidades, miles y miles de necesidades espirituales. Y el Señor nos dijo: el que haga lo que haga con mi hermano, el más pequeño, lo están haciendo conmigo. Y eso es una acción de salvación. Ahora, no basta con que las obras sean buenas, sino que sean en nombre de Dios. Porque quiero regresar al punto de la primera pregunta. Porque el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu pensamiento, con toda tu alma, con tu identidad. Ahí se cierra el círculo. Yo puedo ser un gran y buen hombre, digno de aplauso de ser un estatua, pero si no lleva la gracia del Señor, de nada me sirve. Simplemente fue un buen ser humano en esta tierra y a lo mejor lo tomaré en cuenta el Señor, pero no sé. Pero lo que sí va a tomar en cuenta es que yo bendije y hice lo que hice en nombre de Dios. Cuando nosotros decimos en nombre de Dios, y hasta casi como por un dicho lo decimos, tiene una connotación profunda, porque es la acción de salvación de nosotros como iglesia. Digno de aplauso de ser un estatua. Pero si no lleva la gracia del Señor, de nada me sirve. Simplemente fue un buen ser humano en esta tierra y a lo mejor lo tomaré en cuenta el Señor, pero no sé. Pero que sí va a tomar en cuenta que yo bendije y hice lo que hice en nombre de Dios. Cuando nosotros decimos en nombre de Dios, y hasta casi como por un dicho lo decimos, tiene una connotación profunda, porque es la acción de salvación, ya me dicen que de nosotros como